ver, permitir. Yo creo que ya os he dado permiso a todos para grabar, ¿vale? Entonces ya quien quiera grabar, que grabe, ¿vale? Grabarlo porque luego sabéis que a ver si me lo podéis pasar como siempre y así lo puedo poner yo para que la gente lo pueda repetir y eso y lo pueda ver por YouTube y esas cosas, ¿vale? Entonces poner también pilar muy bien, ¿vale? Venga, pues entonces vamos a empezar entonces a ver dentro del tema que estábamos el otro día, vimos el primer epígrafe que eran las propiedades de los estimadores, ¿de acuerdo? Y vamos a ver el segundo epígrafe que van a ser los métodos de estimación. ¿Vale? Entonces vamos a ver un segundo epígrafe que lo vamos a llamar así, ponerme los métodos de estimación. Os voy a enseñar, si yo tengo un parámetro desconocido y que tenemos que estimar cuánto vale, os voy a enseñar métodos para estimar ese parámetro desconocido. El otro día vimos las propiedades que tenía que tener un estimador, un estadístico, para ser un buen estimador. Y hoy vamos a ver los métodos de estimación. Yo os voy a enseñar que si existe un parámetro desconocido, os voy a enseñar dos métodos para estimar ese parámetro desconocido a través de la muestra que se extrae de esa población. ¿De acuerdo? Mira, vamos a ver en el epígrafe 2 los métodos de estimación. Y vamos a empezar por el primer método, vamos a ver dos métodos, ponerme 2.1 dentro de este epígrafe. Vamos a ver el primer método, el 2.1, que es el método de máxima verosimilitud. Se llama así el método de máxima verosimilitud. De máxima verosimilitud. Vamos a ver el método de máxima verosimilitud, que es un método muy importante, que no suele faltar nunca en el examen, que es el método de máxima verosimilitud. De máxima verosimilitud. Venga, pues lo vamos a enunciar, os voy a decir los pasos que hay que seguir y luego tenemos que hacer pues bastantes ejercicios para que la gente, de acuerdo, pues domine bien este método, ¿vale? Vamos a ver el método de máxima verosimilitud. Venga, vamos a enunciarlo y os voy a decir los pasos que se van siguiendo para luego poder hacer los ejercicios, ¿vale? Me ponéis ahí, me ponéis, vamos a partir de una población sí, el churrillo, como siempre, vamos a partir de una población sí, la letra griega sí, el churrillo, vamos a partir de una población sí, en la cual existe un parámetro desconocido, teta. Me ponéis la letra griega teta, que la he puesto yo aquí, ¿vale? Partimos de una población sí, en la cual existe un parámetro desconocido, teta. Partimos de una población sí, en la cual existe un parámetro desconocido, teta. Y me ponéis, para estimar dicho parámetro, a través de una muestra aleatoria simple, ya sabéis, más para escribir menos, para estimar dicho parámetro a través de una muestra aleatoria simple, que se pone siempre más, X mayúscula, X1, X2, hasta Xn, ¿vale? Me ponéis para estimar dicho parámetro a través de una muestra aleatoria simple, X mayúscula, X1, X2 hasta Xn, ¿vale? A través de una muestra aleatoria simple, X mayúscula, X1, X2 hasta Xn, y por el método de máxima verosimilitud seguiremos los siguientes pasos. ¿Vale? Para estimar dicho parámetro desconocido a través de una muestra aleatoria simple, X mayúscula, X1, X2 hasta Xn, y por el método de máxima verosimilitud seguiremos los siguientes pasos. Y os voy a decir los pasos que vamos a seguir en todos los ejercicios para estimar un parámetro desconocido por este método, ¿vale? Bueno, y vamos a empezar entonces con el primer paso. Vamos a ir, vais a ver que son 3 pasos, y al dar esos 3 pasos, en los ejercicios obtenemos el estimador máximo verosímil de ese parámetro teta desconocido, ¿vale? Empezamos por el primer paso. Y ahí, por favor, antes de copiarlo, lo que vamos a hacer en el primer paso es que vamos a construir lo que se llama la función de verosimilitud de la muestra.
la función de verosimilitud de la muestra es la función de densidad o de cuantía de todos los elementos de la muestra. Vamos a ponerlo y lo pongo con fórmula. Ponerme ahí. Me ponéis, primer paso. Construimos la función de verosimilitud de la muestra. Construimos la función de verosimilitud de la muestra. Construimos la función de verosimilitud de la muestra. ¿Qué es la función de densidad o de cuantía? Construimos la función de verosimilitud de la muestra. ¿Qué es la función de densidad o de cuantía? ¿Qué es la función de densidad o de cuantía de todos los elementos de la muestra? ¿Qué es la función de densidad o de cuantía de todos los elementos de la muestra? Ese va a ser el primer paso. Construimos la función de verosimilitud de la muestra, la función de verosimilitud de la muestra, que es la función de densidad o de cuantía de todos los elementos de la muestra. La función de verosimilitud siempre se le llama así, se le llama L mayúscula, ponéis una L mayúscula, y luego entre paréntesis ponéis una X mayúscula, que le voy a poner con unas patitas para que la gente se dé cuenta que es mayúscula, y el parámetro desconocido teta. La función de verosimilitud de la muestra siempre se llama así, L mayúscula y entre paréntesis X mayúscula teta. ¿Vale? Siempre se llama así y la vamos a llamar siempre con ese nombre. Y como os acabo de decir ahora mismo, es la función de densidad de todos los elementos de la muestra. Es la función de densidad de x1, x2, puntos suspensivos, hasta xn teta. Entonces siempre, por favor, la función de verosimilitud de la muestra es la función de densidad, ponéis una F de función de densidad de todos los elementos de la muestra. Es la función de densidad de x1, x2, puntos suspensivos, xn teta. ¿Vale? Pues os digo que siempre la función de densidad, y si fuese caso discreto sería la función de cuantía, de todos los elementos de la muestra. Y siempre que la muestra es aleatoria simple, en nuestro curso siempre, los XY son independientes. Recordar que muestra aleatoria simple significa que los elementos de la muestra son independientes y que se distribuyen igual que la población. Entonces, mucho cuidado. La función de densidad, ¿de acuerdo? Al ser una muestra aleatoria simple y ser los XY independientes, se puede poner como el producto de las marginales. Es decir, siempre lo vas a poder hacer. Vas a coger la función de densidad conjunta y la vas a poder poner como el producto de cada una de ellas. Pones el operador producto desde igual 1 hasta n de f de x y teta. Y esto lo voy a poder hacer siempre. Siempre en nuestro curso, como la muestra va a ser aleatoria simple, las xy son independientes y la función de densidad conjunta se pone como el producto de las marginales, se pone como el producto de f de x1 teta por f de x2 teta por y así hasta n. ¿Vale? Y este siempre va a ser el primer paso, que ahora veréis cómo lo hacemos en los ejercicios, que siempre va a ser construir la función de verosimilitud de la muestra, que es la función de densidad o de cuantía de todos los elementos de la muestra, y que al ser muestra aleatoria simple, los xy son independientes. Se puede poner como el producto de las marginales. Para que la gente se dé cuenta un poquito de este paso, por favor, esto que he puesto aquí, si la gente recuerda el año pasado, cuando las variables sean independientes, f de xy, la función de densidad conjunta de x y de y, se ponía como el producto de las marginales, se ponía como f de x por f de y. Pues es lo que hemos hecho aquí. Al ser independientes, la función de densidad conjunta se pone como el producto de cada una de ellas. Multiplicas la función de densidad de x1 por la función de densidad de x2 y así puntos suspensivos. Vas multiplicando, ¿vale? Y este siempre va a ser el primer paso. Lo primero que haremos en los ejercicios es construir esta función de verosimilitud de la muestra, ¿vale? Pasamos al segundo paso. No os preocupéis que al hacer los ejercicios vais a ver cómo hago los pasos y cómo lo vamos haciendo, ¿vale? Vamos a ver el segundo paso. Y por favor atentos, porque en el segundo paso lo que voy a hacer siempre es que vamos a tomar el logaritmo neperiano a la función de verosimilitud de la muestra. Voy a coger la función de verosimilitud que hemos calculado en el primer paso y voy a tomar el logaritmo neperiano.
porque es una transformación monótona y proporciona el mismo máximo. Y las operaciones son más fáciles. Por favor, si alguien quisiera, este segundo paso te lo puedes saltar. Podrías directamente hacer el tercer paso, que es maximizar esta función. Pero si lo hacéis con el logaritmo neperiano, va a ser mejor, porque los ejercicios salen más fáciles. El máximo va a ser el mismo y las operaciones son más fáciles. Entonces, nunca os saltéis el segundo paso. Tomar el logaritmo neperiano a esta función y luego ya maximizáis, en vez de la función, maximizáis el logaritmo neperiano, que os va a dar el mismo máximo. ¿Vale? Venga, pues lo ponemos entonces. Segundo paso. Tomamos el logaritmo neperiano a la función de verosimilitud de la muestra. Tomamos el logaritmo neperiano a la función de verosimilitud de la muestra. Tomamos el logaritmo neperiano a la función de verosimilitud de la muestra. A la función de verosimilitud de la muestra. ¿Por qué es una transformación monótona? Tomamos el logaritmo neperiano a la función de verosimilitud de la muestra, porque es una transformación monótona y nos proporciona el mismo máximo. Porque es una transformación monótona y nos proporciona el mismo máximo. Y las operaciones son más sencillas. Repito, tomamos el logaritmo neperiano a la función de verosimilitud de la muestra, porque es una transformación monótona y proporciona el mismo máximo y las operaciones son más fáciles. Entonces, como nos va a dar el mismo resultado, pues entonces lo que haremos es tomar siempre el logaritmo neperiano a la función de verosimilitud. Haremos esto. Tomaremos el logaritmo neperiano a L de x teta. Entonces lo que haremos es tomar el logaritmo neperiano a L de x teta. Esto lo que haremos siempre en el segundo paso. Tomaremos el logaritmo neperiano a la función de verosimilitud de la muestra. Ponérmelo así, ln logaritmo neperiano de L de x teta. Y esto siempre va a ser el segundo paso. Perfecto. Y ya vamos a pasar al tercer paso y último. Ya vamos a ver el tercer paso, que es el último ya. Y en el tercer paso y último, lo que se hace siempre, que por eso se llama el método de máxima verosimilitud, lo que se hace en el tercer paso es maximizar el logaritmo neperiano de la función de verosimilitud de la muestra. Maximizaremos este logaritmo neperiano de la función de verosimilitud. Pues se llama el método de máxima verosimilitud, porque construye la función de verosimilitud de la muestra y luego la maximiza. ¿Vale? Mira, proponemos tercer paso, maximizamos el logaritmo neperiano, maximizamos el logaritmo neperiano de la función de verosimilitud de la muestra. Maximizamos el logaritmo neperiano de la función de verosimilitud de la muestra. Maximizamos el logaritmo neperiano de la función de verosimilitud de la muestra. Y aquí lo he puesto, maximizar más logaritmo neperiano de L de x teta. Tenemos que maximizar el logaritmo neperiano de la función de verosimilitud de la muestra. ¿Vale? ¿Va bien? Maximizamos el logaritmo neperiano de L de x teta. ¿Vale? Y claro, ¿qué es lo que hacéis en matemáticas? Porque esto no es una cosa de estadística, sino que es una cosa de matemáticas. ¿Qué es lo que hacéis en matemáticas para calcular un máximo? Pues lo que hacemos siempre en matemáticas es hacer la primera derivada y la igualamos a cero. Entonces lo que haremos será derivar parcialmente el logaritmo neperiano de L de x teta con respecto a teta. Lo que haremos es hacer la primera derivada con respecto a teta y lo vamos a igualar a cero. Esto es lo que vamos a hacer. Para calcular un máximo lo que se hace es derivada parcial, ponéis una derivada parcial del logaritmo neperiano de L de x teta con respecto a teta y lo igualamos a cero.
Claro, ahí lo que haremos en los ejercicios, ¿de acuerdo? Al derivar con respecto a teta, igualarlo a 0, es formar una ecuación con una sola incógnita, que va a ser la teta. Y cuando la gente me despeje ahí la teta, obtendrá el estimador máximo verosímil. Entonces, lo que haremos de aquí, de esta ecuación, es despejar la teta y obtendremos el estimador. Obtendremos el teta con sombrerito. Obtendremos el estimador del parámetro desconocido. Despejaremos teta de la ecuación y obtendremos el estimador, que el estimador siempre va a ser un estadístico, va a ser una función de los elementos de la muestra. Siempre el estadístico va a ser una función de x1, x2, puntos suspensivos, hasta xn. Y esto es lo que vamos a hacer, de acuerdo, siempre. Vamos a derivar con respecto a teta y lo vamos a igualar a 0. Despejaremos de esa ecuación la teta y lo que nos quede va a ser el estimador máximo verosímil, el teta con sombrerito o teta estrellita, como queréis poner. El estimado siempre se pone o una estrellita o un sombrerito, ¿vale? Lo importante es que siempre va a quedar un estadístico, una función de los elementos de la muestra. ¿Correcto? Muchas veces vais a ver que va a quedar muchas veces la media muestral, queda muchísimo, ¿vale? Pero bueno, no siempre va a quedar la media muestral, pero que muchas veces queda la media muestral, por ejemplo. ¿Todo bien? Y claro, la gente que sepa un poquito más de matemáticas me tendría que decir, ya Luis, pero si yo hago la primera derivada igual a 0, claro, esto podría ser un máximo o podría ser un mínimo. Entonces habría que hacer a continuación también la segunda derivada. Entonces, si quieres comprobar si realmente es un máximo o un mínimo, tendrías que derivar 2 veces el logaritmo neperiano de L de x teta y tendrías que derivar 2 veces con respecto a teta, y para que sea un máximo, la segunda derivada tendría que ser negativa para que sea máximo. Para que sea máximo. Entonces, habría que hacer la segunda derivada con respecto a teta y comprobar que esa segunda derivada es negativa para que sea máximo, ¿vale? Pero os comento, porque la mayoría de los profesores en Somos Aguas no suelen hacer la segunda derivada, ¿vale? O sea, que la mayoría de los profesores lo que hacen es que hacen la primera derivada igual a 0, despejan y obtienen el estimador. Y esto no lo comprueban. Hay algún profesor que sí que exige que le pongas esto, aunque no lo hagas, pero que lo pongas teóricamente. ¿De acuerdo? Entonces hay profesores que a lo mejor te dicen que les gusta que le pongas esto, pero teórico, que le pongas para que sea máximo, esta derivada tendría que ser también negativa, ¿vale? Y luego hay profesores que son los que son así un poco más cachondos, que te dicen, ah, sí, yo quiero que también me hagas la segunda derivada, ¿de acuerdo? Pero claro, son unos cachondos en el sentido de cuando es fácil hacer la segunda derivada la hacen y cuando es complicada no la hacen. ¿Sabes lo que os quiero decir? Entonces, claro, porque algunas veces la segunda derivada pues queda un poquito complicada de hacer, ¿vale? De todas formas, también os digo que en estadística es una tontería hacer la segunda derivada, porque como siempre queda máximo, realmente es una tontería, ¿vale? Pero bueno, eso ya depende del profesor, ¿de acuerdo? Hay profesores que con esto, con la primera derivada, despejar teta, ya está, se terminó el ejercicio. Hay profesores que te dicen que le pongas esto teóricamente, que le pongas luego también esto que acabo de poner yo aquí, ¿vale? Y bueno, si tienes la mala suerte y le toca al profesor que dice que tienes que hacer la segunda derivada, pues nada, tendrías que hacer la segunda derivada, pero son los menos, prácticamente no es casi nadie, ¿de acuerdo? ¿Vale? Algunas veces además la segunda derivada es que es muy complicada de hacer, incluso algunas veces ni se ve siquiera el signo que tiene, ¿de acuerdo? La gente que la ha visto esto ya en clase sabe lo que hace su profesor, hace la segunda derivada, no la hace, ¿sabéis algo? Por ejemplo, tú, Rocío, ¿cómo que la has visto? La mía, por lo que estoy viendo de los apuntes, solo hace la primera y después Igual a la 0. teta y ya está. Y es lo que hace la mayoría de los profesores, porque ya te digo, es que muchas veces ni se sabe bien el signo, ¿sabes? Algunas veces sale una derivada algunas veces sale muy fácil, pero muchas veces sale muy, muy difícil la segunda derivada y entonces los profesores aquí en Somos Agua suelen hacer la primera derivada igual a 0 y ya está, ¿de acuerdo? De todas formas, si tu profesor lo hace, pues nada, pues tendrías que hacerlo. Pero si la veis muy complicada, pues tampoco la hagáis, ¿de acuerdo? ¿Por qué te va a quitar algunas décimas? Porque te la quite, ¿de acuerdo? Pero vamos, ya te digo que lo normal es que solamente con la primera derivada es igual a 0, despejas y lo que te queda ya puedes decir que es el estimador máximo verosímil. Si tu profesor quiere que se lo pongas teórico, le pones esto, teórico y ya está. ¿De acuerdo? Vea, pues esto es el método y estos son los pasos que hay que seguir siempre en todos los ejercicios. Ahora, esto lo que requiere es práctica, así que vamos a hacer ahora
ejercicios para que veáis cómo sigo los pasos y al final obtengo el estimador máximo verosímil de un parámetro desconocido que teníamos en la población. ¿De acuerdo? Claro, es una cosa muy útil porque tú partes de una población en la que existe un parámetro desconocido y yo os voy a enseñar cómo ese parámetro desconocido se puede estimar y se puede estimar a través de la muestra. ¿De acuerdo? Venga, pues entonces, si no tenéis ninguna pregunta sobre la teoría, ahora con la práctica lo vais a entender todavía mejor. ¿De acuerdo? Yo Vamos a hacer tengo una ejercicio. pregunta. Dime. ¿Siempre aproximamos con este método cuando nos lo dice el enunciado? Y claro, tienen que decirte que partes de un parámetro desconocido, hay una población con un parámetro desconocido, te van a preguntar que estimes por el método de máxima verosimilitud. O sea, te lo van a Vale. decir, ¿de acuerdo? Porque luego vamos a ver, en la segunda parte de la clase, vamos a ver un segundo método, que es el método de los momentos, ¿de acuerdo? Que es un método diferente para estimar parámetros desconocidos, ¿de acuerdo? Entonces siempre te va a indicar por qué método tienes que estimar, si por máxima verosimilitud o por el método de los momentos, porque son dos métodos distintos que no tienen por qué dar el mismo resultado, porque hacen cosas diferentes para estimar una cosa desconocida, ¿de acuerdo? Vale, vale. Muy bien. Venga, pues entonces vamos a hacer algún ejercicio y, por ejemplo, si queréis, me vais a coger, ¿de acuerdo? La hoja de ejercicios del otro día, que ya hicimos preguntas el otro día, esta hoja que os di, ¿vale? La tenéis ahí. Era esto de aquí, ¿vale? Vamos a hacer el ejercicio número 3, ¿vale? Vamos a hacer el ejercicio 3. Sacar esa hoja porque es la que vamos a utilizar también en esta clase, más algún ejercicio que os voy a dictar yo también. Pero vamos a hacer el ejercicio 3. Vale, dice lo siguiente, dice, se considera una población representada por la variante psi, de suerte que la distribución de probabilidad de la población viene dada por la siguiente función de densidad. Entonces, por favor, me están diciendo que tenemos una población psi, el churrillo, y la función de densidad de esa población, f de x, nos dice que es esta, que es teta por e elevado a menos teta x, con la x mayor o igual que 0, o vale 0 cuando la x es menor que 0. Ya sabéis que aunque no digan nada, durante todo el curso siempre se extrae una muestra aleatoria simple, ¿eh? Siempre de la población se extrae muestra aleatoria simple, x mayúscula, x1, x2, hasta xn. Ya sabéis que esto hay veces que no te lo dicen, pero siempre hay que suponerlo, ¿eh? Porque ya sabéis que durante todo el curso nuestra muestra siempre va a ser aleatoria simple. Nosotros siempre vamos a utilizar una muestra aleatoria simple. Y nos dice calcular el estimador de teta. Teta es un parámetro desconocido que no sabemos cuánto vale en esa población y hay que estimarlo por el método de máxima verosimilitud y por el método de los momentos. Yo ahora voy a estimar por máxima verosimilitud, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer lo que es la primera parte. Entonces vamos a estimar por el método de máxima verosimilitud. Vamos a estimar por el método de máxima verosimilitud. Por el método de máxima verosimilitud, ¿vale? Bueno, y ahora por favor, tenedme aquí un segundito. Mirad, para estimar por el método de máxima verosimilitud vamos a seguir los 3 pasos que hemos dado antes en la teoría y al dar los 3 pasos voy a obtener el estimador máximo verosímil, ¿de acuerdo? Por favor, lo que no quiero ahora es que la gente me pierda el tiempo en copiar la teoría, es decir, yo no quiero que la gente me esté copiando ahora constantemente el mismo rollo, que me ponga, voy a construir la función de verosimilitud de la muestra, que es la función de densidad conjunta de la muestra. Ahora voy a tomar el logaritmo neperiano porque es una transformación monótona y nos proporciona el mismo máximo. Todo ese rollo ya lo tenéis copiado en la teoría, por lo tanto, no me lo copiéis ahora, ¿de acuerdo? Pero el día del examen sí que quiero que la gente lo ponga con palabras. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Nos vamos a poner a dar los 3 pasos, vamos a dar los 3 pasos y ya está. Pero por favor, no me copiéis constantemente ese rollo. Pero sí que me gustaría, porque hay profesores que sí que lo valoran, que el día del examen lo pongáis con palabras, como lo he puesto yo en la teoría. Voy a construir la función de verosimilitud de la muestra, que es la función de densidad de todos los elementos de la muestra, y lo haces. Ahora voy a tomar el logaritmo neperiano porque es una transformación monótona y proporciona el mismo máximo y las operaciones son más fáciles, y lo hago.
Ahora ya maximizar, ¿sabéis lo que os quiero decir? Que el día del examen, por favor, siempre poner la teoría, poner lo que os he dicho yo con palabras, ¿de acuerdo? Yo siempre lo voy a repetir, lo voy a decir con palabras, pero no me copiéis ese rollo constantemente en todos los ejercicios, ¿vale? Para ir un poquito más ligero y no perdamos el tiempo en tonterías, ¿vale? Entonces, por favor, yo lo voy a decir, no lo copiéis, pero el día del examen siempre ponerlo que lo tenéis copiado en la teoría, ¿de acuerdo? Lo que tenéis que decir, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar a hacer el ejercicio y lo primero que vamos a hacer siempre va a ser construir la función de verosimilitud de la muestra, que es la función de densidad o de cuantía de todos los elementos de la muestra. Vea, pues lo empezamos a hacer. Construimos la función de verosimilitud de la muestra, L de x teta, ¿vale? Me ponéis L de x teta, que es la función de densidad, lo veis como tiene función de densidad, tiene f, ponéis la función de densidad de todos los elementos de la muestra, es la función de densidad de x1, x2, punto suspensivo, hasta xn teta, que es la función de densidad de todos los elementos de la muestra. Ponéis la función de densidad de x1, x2 hasta xn teta. Cuando la muestra es aleatoria simple, en nuestro curso siempre, las xy son independientes. Las xy son independientes y la función de densidad conjunta se va a poner como el producto de las marginales. Entonces lo que vamos a hacer es poner lo que pusimos en la teoría. Estoy copiando literalmente lo que pusimos en la teoría, que se puede poner como el producto, operador producto, desde igual 1 hasta n, de f de x y teta. Siempre, por favor, al ser muestra aleatoria simple, los xy son independientes, os he puesto que son independientes, y se pone como el producto de las marginales, como el productorio de cada una de ellas. Operador producto desde igual 1 hasta n de f de x y teta, ¿vale? Y hasta aquí, fijaros, he copiado lo que pusimos en la teoría. Siempre esto lo tendréis que poner siempre todo igual, ¿vale? Todo esto siempre va a ser igual en todos los ejercicios. Y a partir de aquí es donde empieza el ejercicio. A partir de este momento vamos a empezar a hacer el ejercicio. Y por favor, máxima atención, mirad, lo que vamos a hacer es coger la función de densidad, que es la fórmula que tenéis aquí, y la vamos a multiplicar. Donde ponga x, pondremos x1, luego pondremos x2 hasta poner xn. Tienes que coger la función de densidad, que es esta, y la tienes que ir multiplicando poniendo x1, x2 hasta poner xn. Pues venga, vamos a hacerlo. Vamos a coger esta fórmula, esta función de densidad, y la vamos a multiplicar, como dice aquí, pero claro, poniendo x1, x2 hasta poner xn. Venga, vamos a empezar a multiplicar. Ponemos la función de densidad poniendo x1. Es teta por e elevado a menos teta x1. Ahora multiplicas, porque es productorio, multiplicas poniendo x2. Pones teta por e elevado a menos teta x2. Y así, puntos suspensivos, sigues multiplicando hasta poner xn. Hay que hacerlo muy despacito, muy metódico siempre y siguiendo los pasos, ¿eh? Cogemos la función de densidad y la vamos a multiplicar, pues se pone aquí productorio, poniendo x1, pondremos x2 hasta poner xn, claro. Entonces, cogéis la función de densidad, la de este ejercicio es esta, y la tenemos que ir multiplicando. Por favor, cualquier cosita que tengáis me lo decís, ¿eh? Y ahora a continuación tenemos que multiplicar todo esto y lo tenemos que poner lo más reducido que podamos. Hay que reducirlo al máximo, ¿de acuerdo? Entonces siempre lo que haremos a continuación es multiplicar las cosas y ponerlas reducidas. Y por favor, máxima atención aquí a la pizarra. Mirad, yo tengo aquí teta por teta multiplicado n veces. Cuando tú un número que es teta lo multiplicas n veces, pues te va a quedar teta elevado a n. Tener mucho cuidado. Cuando una constante, un número, se multiplica n veces, te queda elevado a n. Si tú coges un 2 y lo multiplicas 8 veces, te queda 2 elevado a 8. Pues aquí lo mismo. Teta multiplicado n veces, te va a quedar teta elevado a n. Entonces pondríamos teta elevado a n. Siempre que un número se multiplique n veces, te va a quedar ese número elevado a n. ¿Va bien? Y luego a continuación vamos a multiplicar ahora este número e
por este número E por este número E. Claro, como tenéis la misma base, que es el número E, yo podría sumar los exponentes. Yo podría poner, por lo tanto, el número E, ¿de acuerdo? Pones el número E y ahora suma los exponentes. Sería menos teta x1, menos teta x2, menos puntos suspensivos, teta xn. Entonces yo podría poner menos teta x1, menos teta x2, menos puntos suspensivos, menos teta xn. Únicamente lo que he hecho, por favor, es que he cogido y he dejado el número E, que es la base, como es la misma base, y he sumado los exponentes. Menos teta x1, menos teta x2, menos puntos suspensivos, menos teta xn. Y a continuación, ¿qué podría sacar factor común yo aquí en este exponente? Pues si la gente se da cuenta, el menos teta está en todos los sitios. Lo puedo sacar factor común. Entonces yo pondría a continuación, voy a hacerlo aquí, dejo teta elevado a n como está, y luego pongo por el número E, y luego el menos teta lo saco factor común, menos teta lo saco factor común, y pongo x1 más x2 más puntos suspensivos, xn. Si os dais cuenta, lo que he hecho simplemente ha sido sacar factor común a menos teta, que estaba en todos los sitios aquí en el exponente, ¿lo veis? Y he dejado pues x1 más x2 más xn. ¿Y qué podríamos poner para escribir menos? En vez de poner x1 más x2 más xn, ¿qué podríamos poner aquí en su lugar para escribir menos? Pues podríamos poner sumatorio de xy. Si tú pones el sumatorio desde igual 1 hasta n de xy, lo mismo. Ponemos teta elevado a n por elevado a menos teta y sumatorio de xy. El sumatorio desde igual 1 hasta n de xy. ¿Todo bien? ¿Correcto? Y aquí tenéis ya la función de verosimilitud de la muestra. Aquí tenéis ya el primer paso dado y ahí tenéis la función de verosimilitud de la muestra lo más resumido posible. Eso sí, por favor, a medida que la gente coja un poquito de práctica, pues enseguida, claro, por ejemplo, todos estos pasos que yo he dado aquí, ¿vale? Todos estos pasos de aquí, yo me los voy a saltar, ¿eh? O sea, yo realmente cuando coja un poco de experiencia, yo lo que haré será decir el número E por el número E por el número E, como tengo la misma base, saco el número, dejo la base, que es el número E, y sumo los exponentes. Al sumar los exponentes, el menos teta lo saco factor común y nos queda la suma de los xy. Entonces ya directamente, pues lo que haré será saltarme esto y directamente pasar de aquí a aquí. A medida que la gente dices el número E, dejo la base que es el número E, sumo los exponentes, saco factor común a menos teta y te queda el sumatorio de xy. ¿Sabes lo que os quiero decir? O sea que luego ya veréis que tampoco va a hacer falta dar toda esta cantidad de pasos, sino que va a ser más inmediato, a medida que la gente coja un poquito de práctica, claro. Ya lo iremos viendo poco a poco, ¿vale? Pues muy bien, aquí tenemos ya el primer paso. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es construir la función. Vamos a construir la función de verosimilitud de la muestra y voy a tomar ahora el logaritmo neperiano. Tomamos el logaritmo neperiano a la función de verosimilitud de la muestra. Voy a tomar el logaritmo neperiano a L de x teta. ¿Qué es tomar el logaritmo neperiano de toda esta? De teta elevado a n por elevado a menos teta sumatorio de xy. Entonces, por favor, tomamos el logaritmo neperiano a la función de verosimilitud de la muestra, que es tomar el logaritmo neperiano a la función que hemos calculado anteriormente.
es aplicar las propiedades que tiene el logaritmo neperiano. Por favor, ¿la gente recuerda las propiedades del logaritmo neperiano, sí o no? O las pongo aquí yo en la hoja para que la gente las recuerde mejor. Entonces, si os parece, las voy a poner yo aquí. Las voy a poner aquí yo para que la gente las recuerde, ¿vale? Propiedades del logaritmo neperiano. Hay que aprendérselas, ¿eh? Porque las vamos a utilizar constantemente en este tema, ¿eh? Entonces, propiedades del logaritmo neperiano, me ponéis. De un producto de A por B, ¿vale? El logaritmo neperiano de A por B era la suma de los logaritmos neperianos. Era el logaritmo neperiano de A más logaritmo neperiano de B. Esta es la primera propiedad. El logaritmo de un producto se pone como suma de